Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre neutropenia febril. Como todos sabemos, la neutropenia febril puede presentarse secundaria a reacción a fármacos, infecciones virales, alteraciones medulares, como aplasias medulares, infecciones autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, y puede presentarse también secundaria a la reacción a quimioterapia. Debe cumplir una temperatura de 38 grados centígrados o superior que se mantenga durante una hora, o una determinación aislada de una temperatura mayor de 38.3 grados centígrados. Además de esto, debe presentar neutrófilos por debajo de 500 por milímetro cúbico o 0.5 por 10 a la 9, o que el paciente presente menor a 1000 por milímetro cúbico o 1.0 por 10 a la 9 si se prevé que vaya a disminuir por debajo de 500 por milímetro cúbico o 0.5 por 10 a la 9 en las próximas 48 horas. En este caso, se dice que el paciente presenta una neutropenia febril. La neutropenia febril, por su parte, debe clasificarse según la duración, menor de 7 días y mayor de 7 días. Si es menor de 7 días, se clasifica de corta duración, y si es mayor, de prolongada duración. En este caso, esta neutropenia prolongada pues tiene mayor predisposición a infecciones y es de peor pronóstico. La neutropenia también se clasifica según el grado de severidad. Se clasifica en leve si es mayor de 1500 células por microlitro, moderada de 1000 a 1500, grave de 500 a 1000, severa menor de 500 y profunda cuando está menor de 100 células por microlitro. Vale la pena aunar que para calcular el conteo absoluto de neutrófilos, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar el número de leucocitos por el % de neutrófilos. Por ejemplo, en una cuenta blanca de 1000 por microlitro, si los neutrófilos constituyen el 10% de cuenta blanca, el conteo absoluto de neutrófilos en este caso será 100. Este paciente, por consiguiente, presenta una neutropenia profunda. Se debe clasificar al paciente según el riesgo, en bajo riesgo o alto riesgo. Para ello se utilizan diferentes escalas, como la escala Max, Sixne y Talcott. En el caso de la escala Max, cuando el puntaje es mayor de 21 puntos, se dice que el paciente presenta bajo riesgo. La escala Sixne, cuando se encuentra mayor de 3, el paciente presenta un alto riesgo y es candidato para tratamiento de paciente con neutropenia febril alto riesgo. Para la evaluación del paciente con neutropenia febril se utilizan diferentes escalas, como ya dijimos, la puntuación Max, la escala Talcott y la escala Sixne. Las más utilizadas es la escala Max y la escala Sixne actualmente. Sixne solo debe utilizarse en pacientes con tumores sólidos y neutropenia febril aparentemente estable, siempre en combinación con el resto de la valoración clínica de los episodios y con el único objetivo de mejorar la seguridad en la toma de decisiones, retrasando el posible manejo ambulatorio. Por su parte, un paciente se considera bajo riesgo cuando tiene excelente acceso al sistema de salud, tiene excelente calidad de medicamentos y de administración de los mismos y excelente compromiso del paciente y la familia. En este caso debemos observar al paciente durante al menos 4 horas tras el inicio del antibiótico. El tratamiento es no hospitalario y generalmente se utiliza antibiótico-terapia vía oral. Se utiliza o se puede utilizar ciprofloxacino, que es una quinolona de segunda generación, en dosis de 750 miligramos vía oral cada 12 horas y podemos asociar y se debe asociar amoxicilina, que es un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasas, ácido clavulánico, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. En el caso de que el paciente presente alergia a la penicilina, podemos utilizar clindamicina, una lincosamina, inhibidor de la subunidad 50S ribosomal, asociada a la quinolona. En el caso de que el paciente presente alto riesgo, pues igualmente se utiliza el score Max, el score Sixne o Talcott. Actualmente se está utilizando el score Sixne, sobre todo para TU sólidos. En este caso debemos comprender que cuando un paciente presenta cualquiera de estas alteraciones, como fiebre nosocomial, comorbilidad médica asociada, un paciente renal, diabético, hipertenso, inestabilidad hemodinámica, neutropenia severa anticipada menor de 100 de conteo absoluto de neutrófilos, una neutropenia profunda como estábamos viendo, neutropenia prolongada mayor de 7 días, aminotransferasa mayor de 5 veces el límite superior normal, insuficiencia renal con un índice de decremento de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, cáncer no controlado progresivo, neumonía o infección compleja, tratamiento con el alentesumat, mucositis grado 3-4 y un score Max menor de 21 o un score Sixne mayor de 3.
En este caso se dice que el paciente presenta alto riesgo y al presentar alto riesgo el tratamiento o la conducta será hospitalizar e indicar tratamiento antibiótico. Podemos utilizar tratamiento antibiótico de endovenoso de manera empírica. En este caso podemos utilizar monoterapia. El más indicado y el que se emplea más actualmente es el pipetazo. Piperacilina tazobactam, una penicilina de espectro antiseudomónico con un inhibidor de beta-lactamasas. Piperacilina tazobactam. Podemos utilizar también un carbapenémico unidos, en este caso imipenencilastatin. Recordemos que la cilastatin es un inhibidor de dihidropeptidasa 1 que evita la eliminación a nivel renal. Entonces se puede utilizar imipenencilastatin también en monoterapia. Se puede utilizar meropenem, un carbapenémico, ceftazidime, que es una cefalosporina de tercera generación, aunque ceftazidime tiene en algunas literaturas algunas recomendaciones de no utilización en monoterapia por presentar resistencia antibiótica. También se puede utilizar cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación con espectro antiseudomónico. Recordemos que todos estos medicamentos tienen espectro antiseudomónico porque no debe descartarse la presencia de pseudomonas. También se puede utilizar terapia con régimen doble de drogas, como piperacilina tazobactam unido a un aminoglucósido, o se puede utilizar un carbapenémico unido a un aminoglucósido como amicacina, como meropenem y amicacina, o una cefalosporina de tercera, como ceftazidime y amicacina, o ceftriaxone y amicacina. Esta es una terapia doble que también se puede utilizar. Es muy importante comprender cuándo se debe utilizar vancomicina, que no siempre se utiliza de entrada, pero tiene unas indicaciones específicas como infección asociada a catéter, infección de piel y partes blandas, infección por coco gram positivos o Staphylococcus aureus meticilino resistente, pacientes con neumonía, con mucositis severa, inestabilidad hemodinámica, uso profiláctico de quinolonas, trimetoprim-sulfametoxazol, y algunas literaturas incluyen el uso de ceftazidime también. En el caso de un paciente que presente neutropenia febril, es muy importante indicar una batería de exámenes. Inicialmente, pues se debe solicitar un hemograma, un hepatograma, función renal, ionograma, y todo va en dependencia de la clínica del paciente y en dependencia del estado de afectación clínica que presente el paciente. Entonces, en este caso, un paciente también se debe solicitar rayo X de tórax. Los cultivos son muy importantes y se deben indicar siempre en un paciente con neutropenia febril. Generalmente las literaturas recomiendan que se debe pancultivar el paciente. Por supuesto, un paciente que presente diarrea, pues se debe hacer procultivo. Un paciente que presente alteraciones urinarias se debe hacer urocultivo, parasitológico, examen de toxina para Clostridium difficile en el caso de pacientes con diarreas o que sospechemos una colitis pseudomembranosa. Y según la clínica, pues se deben solicitar los otros estudios complementarios de extensión. Por lo menos un paciente que presente infección del sistema nervioso central, pues se utiliza estudios de líquido cefalorraquídeo, punción lumbar, estudios de imagen, tomografía, todo en dependencia de lo que amerite el paciente. En cuanto al tratamiento antibiótico, debemos comprender que según la Sociedad Americana de Clínica Oncológica se debe dar dentro de la primera hora de admisión del paciente. Según la Sociedad Americana de Enfermedad Infecciosa, se debe dar dentro de las primeras 2 horas desde la admisión. Se debe también saber que del 20 al 30% se identifica etiología infecciosa. El 80% proviene de la flora del paciente porque son pacientes que se encuentran inmunosuprimidos. Actualmente hay un ligero predominio de gérmenes gram positivos. En el pasado se presentó un ligero predominio de gérmenes gram negativos, pero actualmente hay una igualdad entre estos dos con un ligero predominio hacia los gérmenes gram positivos. Nunca se debe descartar pseudomonas, por ello el cubrimiento antibiótico respectivo como penicilinas antiseudomónicas, cefalosporinas antiseudomónicas. Se debe administrar tratamiento antibiótico según el sitio de localización y según el germen que afecta. Por lo menos en piel y tejidos blandos, la duración del tratamiento aproximadamente de 7 a 14 días, en bacterias por gram negativo aproximadamente de 10 a 14 días, en bacterias por gram positivo aproximadamente de 7 a 14 días, por Staphylococcus aureus
aproximadamente 14 días contados a partir del primer cultivo negativo y ecocardiografía negativa. Candida sp aproximadamente 14 días contados a partir del primer cultivo negativo. Y así, según el germen que infecte y según el sitio de localización, se plantea un régimen de duración sugerida. Aquí podemos ver los diferentes gérmenes que pueden afectar al paciente. Dentro de ellos, las bacterias gram positivas y gram negativas, que son las más frecuentes. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus alfa hemolítico, Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas son las más frecuentes. Aún así, no debemos descartar la presencia de herpes, hongos como Candida albicans y parásitos, entre otros. En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, se pueden sugerir algunas pautas. Si el paciente se encuentra afebril o si el paciente persiste con fiebre. En el caso de que el paciente se encuentre afebril en el tercer a quinto día y presente un recuento de neutrófilos mayor de 500 por milímetro cúbico durante 2 días consecutivos y no se identifique la infección, se puede suspender el antibiótico luego a 48 horas afebril y que presente un recuento absoluto de neutrófilos mayor a 500 por milímetro cúbico. Si el paciente se encuentra afebril y presenta un recuento de neutrófilos menor de 500 por milímetro cúbico en el séptimo día y el paciente presenta bajo riesgo inicial y está clínicamente estable, se puede suspender el antibiótico luego de 5 a 7 días afebril. En el caso de que el paciente presente alto riesgo inicial menor a 100 neutrófilos por milímetro cúbico, mucositis y se encuentre clínicamente inestable, se deben continuar los antibióticos. Si el paciente persiste con fiebre y presenta mayor a 500 neutrófilos por milímetro cúbico, se pueden suspender los antibióticos 4 o 5 días después de que el recuento absoluto de neutrófilos sea mayor a 500 por milímetro cúbico y se realizará una reevaluación. En el caso de que el paciente persista con fiebre y presente menor de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, se debe continuar los antibióticos por 2 semanas. Se hará una reevaluación y se podrá suspender antibióticos si la enfermedad y el paciente se encuentran estables. En el caso de la fiebre persistente de más de 5 días de evolución, se dice que la fiebre por sí sola no indica modificación de la terapéutica. De hecho, un paciente que presente fiebre a las 72 horas de inicio del tratamiento de la terapéutica antibiótica se debe tener cierta paciencia si la clínica del paciente así lo permite y no modificar la terapéutica antibiótica. Más sin embargo, si el paciente presenta fiebre persistente y más de 5 días de evolución, se debe, si no se tiene un conocimiento de un foco infeccioso, añadir cubrimiento antifúngico. Podemos utilizar caspofungina o cualquier otra equinocandina si el paciente no presenta profilaxis ni sitio sugestivo de infección. Podemos asociar antagonistas de la síntesis de ergosterol como el voriconazol o anfotericin B en el caso de foco pulmonar, generalmente sospechando aspergillus. Si tiene catéteres se deben remover, especialmente ante la presencia de gram positivos. Por último, tocaremos el uso de factores de estimulante de colonias. Estos generalmente no se recomiendan para el tratamiento de la fiebre y la neutropenia febril establecida. Es decir, un paciente cuando ya presenta fiebre y neutropenia, no está recomendado el uso de estimulantes de factores estimulantes de colonias. Más sin embargo, se estratifica un riesgo y en aquellos pacientes que se prevé que el riesgo de neutropenia va a ser mayor al 20%, se puede utilizar con un nivel de evidencia A2.